Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que eran las funciones cuadráticas. Habíamos visto rápidamente que tenía forma de parábola, que tenía una forma de U. Además de eso, que tenía ciertos parámetros, que lo primero que para que sea una función cuadrática debe tener una x al cuadrado o una letra al cuadrado, que es la función. También habíamos visto que teníamos que sacar los tres coeficientes, el a, el b, el c. El a nos permitía saber si era cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. También el c nos permitía saber dónde se intersecaba con el eje y, ya sea por encima del eje x positivo o por debajo del eje x, que sería un c negativo, que es cuando nos vienen preguntas teóricas y nos vienen con preguntas gráficas y no nos da más información. También teníamos que podíamos, con los tres coeficientes de la función cuadrática, podríamos calcular el discriminante, que nos permitiría saber si había dos intersecciones cuando era positivo, una intersección cuando era igual a cero, o ninguna cuando era negativo. Con los gráficos podíamos ver que si se tocaba dos veces es porque el discriminante era mayor que cero, si tocaba una vez era porque era igual a cero, y si no tocaba era, o estaba flotando la curva, era discriminante negativo. También vimos que para encontrar las intersecciones con el eje X, en realidad, digamos, hay un modo en la calculadora, dependiendo de la calculadora que tengan. Si es la gris vieja es MOE 5.3, si es la nueva es un poquito más diferente, pero donde metíamos los coeficientes y ya nos daban las X de las intersecciones con X. En caso de no tener calculadoras científicas modernas, entonces utilizábamos la fórmula general, que era menos b más raíz cuadrada del discriminante entre 2 por a, 1 más y 1 menos. Y si el discriminante era igual a 0, resultaba que la intersección con el eje X es exactamente el mismo eje de simetría, menos b entre 2 por a. Y cuando el discriminante era negativo, como en este caso, si fuera negativo, no habría intersección. O sea, no hay fórmula para calcularlo. Ok. El eje de simetría partía en dos mitades la curva, entonces las preimágenes gemelas, es decir, que tienen una misma imagen, estaban a la misma distancia del eje de simetría. Entonces eso nos permitía con una gráfica calcular el valor que me faltaba. El vértice, que es muy importante, lo calculaba como el eje de simetría menos b entre 2 por a, y en la segunda parte era menos discriminante sobre 4a. Como vimos en la clase pasada, lo que hacíamos era sustituir el valor del eje de simetría en la función y ya tenía el segundo valor, que es este de aquí. O sea que esta fórmula es equivalente a sustituir este valor en la función. Para ahorrar tiempo en el examen, eso es mucho más sencillo que estar calculando el discriminante. Okay. Con los problemas de función cuadrática, bueno, con unos tipos especiales de problemas de función cuadrática, el vértice es lo más importante que se debe calcular. Salvo que sea contrario, cuando vienen las palabras mínimo o máximo, entonces automáticamente estas palabras me indican que debo calcular el vértice, como vamos a ver en algunos ejemplos el día de hoy. Siguiendo lo que estábamos repasando la clase pasada, el ámbito, bueno, la variación era dónde crecía, dependía del eje de simetría. Cuando era cóncavo hacia arriba, decrece hasta el eje de simetría y crece a partir del eje de simetría hasta los infinitos, al menos el más infinito. Siguiendo el repaso, si era cóncavo hacia abajo,
crece de menos infinito hasta el eje de simetría y decrece del eje de simetría hasta más infinito. Si me daban el vértice, como vimos en la clase pasada, con eso ya podía calcular ya sea la variación o el ámbito. El ámbito igual, con la segunda parte del vértice, con el y del vértice, podía calcular el ámbito. Si era cóncavo hacia arriba, era ese valor al más infinito, y si era cóncavo hacia abajo, es de menos infinito a ese valor. Ya lo vimos en la clase pasada. El día de hoy, lo que queríamos ver eran los problemas de aplicación. Vamos a repasar algunos que vimos en la clase pasada y vamos a ver algunos ejercicios referentes a la función cuadrática, pero ya en la parte de problemas. Entonces, esta es continuación de la clase pasada, solo que aquí nos enfocamos ya a los problemas de función cuadrática y los tipos que podrían venir en el examen. Entonces, así vamos a continuar con la clase del día de hoy. En la clase pasada habíamos visto que si nos daban el vértice, nos decían que era un punto mínimo, significaba que era una cóncavo hacia arriba, y aquí estaba el vértice. ¿Cuál sería el ámbito? Bueno, como este es el vértice, menos 2,3, el ámbito está en y, entonces ocupo el 3. Y como es cóncavo hacia arriba, tiene que ir hasta el más infinito. Entonces el ámbito iría de ese 3 hasta el más infinito. Entonces si nos da un punto mínimo, un punto máximo, simplemente ya podemos calcular la variación, que es donde crece y decrece, o simplemente calculamos el ámbito, que es de esta manera, con el y del vértice, y a más infinito si es cóncavo hacia arriba, y a menos infinito si es cóncavo hacia abajo, como vimos en la clase pasada. ¿Quieren continuar? Otro tipo de problemas que pueden salir, que como vimos en la clase pasada, pueden ser teóricos o pueden ser prácticos. Puede ser que nos estén pidiendo el valor de la intersección con el eje X si nos dan uno de esos. Y además nos dan el vértice. Entonces, el vértice nos parte en dos a la función. Y si nos dan una de las preimágenes, digamos que en este caso es 5, la otra debe estar a la misma distancia del eje de simetría, en este caso es 2. Entonces 5, y hay que buscar un valor que se encuentre a la misma distancia del 2 al 5, que es 3. Entonces 2, 1, 0 y menos 1. Entonces, entre el menos 1 y el 2 hay una distancia de 3. También puedo hacerlo como se hizo como habíamos visto en la parte de circunferencias. 2, pero le corro 3 unidades para la izquierda, y como es para la izquierda resto, entonces a 2, que es el eje de simetría, le quito 3, sería menos 1. Entonces, ese es un tipo de problemas que podría salir, donde debo calcular un valor faltante con el eje de simetría como referencia. Ahora sí, otro tipo de problemas que pueden salir corresponde a vértice si vienen las palabras ya sea máximo o mínimo. En este caso viene la palabra máximo. Como dice máximo, significa que esto es cóncavo hacia abajo. Como dice eso, entonces lo que debo calcular es el vértice. Entonces, ¿qué es el vértice? Bueno, menos b entre 2 por a y la imagen de menos b entre 2 por a. Primero este. Menos b entre 2 por a. Entonces, tengo que buscar a, b y c.
¿Cómo encuentro la A? El A está a la par del X2. Entonces aquí sería menos 5. ¿Cómo encuentro el B? Está a la par de la X. En este caso sería más 30. Y el C, como no existe, es 0. Entonces, vamos a ver. Hago los cálculos. Menos 30 entre 2 por menos 5. Eso me da 3. 30 dividido entre 10, 3. Quiere decir que el X máximo es 3. Después calculo la imagen de ese 3, menos 5 por 3 a la 2, más 30 por 3. Y voy a encontrar que eso es menos 5 por 9, más 30 por 3 son 90, eso son 45. No meto la calculadora. El vértice, en este caso, es 3,45. Lo que debo interpretar es qué es el X y qué es el Y. El X es el eje de simetría, pero en el contexto del problema sería número de productos. Entonces, este 3 es el número de productos. Entonces, el X es el número de productos. Por lo tanto, si me pidieran el número de productos donde se obtiene la ganancia máxima, sería 3. Pero la pregunta es, ¿cuál es la ganancia máxima? Es decir, ¿cuál es Y? Y como el 3 está relacionado con 45, al sustituirlo en la fórmula, resulta que este 45 sí es la ganancia máxima. Entonces, ¿cuál es la ganancia máxima que la empresa puede obtener? Pues en este caso sería 45. Entonces, cuando vean estos tipos de problemas, dice máximo o mínimo, debo calcular el vértice y luego interpretar si me piden la X o me piden la Y. Eso lo vemos en el contexto. Por eso hay que leer muy bien el problema después de hacer los cálculos para marcar la respuesta correcta. Seguimos aplicando un poquito más. Vamos a ver que la ganancia era 45 y esa sería la ganancia máxima. Ok. Otro tipo de problemas de función cuadrática no tiene nada que ver con ganancia máxima ni mínima, sino que nos dan una pregunta como esta. Es el mismo contexto, el mismo problema. La ganancia está dada por g de x menos 5x a la 2 más 30x, igual que la anterior, con x el número de productos vendidos, pero la pregunta es distinta. Se obtiene la misma ganancia con 2 unidades que con 4. Entonces, aquí nos están pidiendo la ganancia con 2 unidades y la ganancia con 4. ¿Qué significa eso? Bueno, que nos están pidiendo las imágenes correspondientes de 2 y las imágenes correspondientes de 4. Eso en español significa que debo sustituir en ambos casos el 4 y el 30. Con la calculadora esto es mucho más sencillo, pero hoy lo vamos a hacer a mano. Esto nos da 4 por 5, 20, y 30 por 2 son 60, y al sumar esto nos quedan 60, le quito 20, 40. Aquí tenemos 16 por 5, si no me equivoco es 80, y 30 por 4 son 120, si la calculadora no me falla, y a 120 le quito 80, son 40. Como ven, el resultado es el mismo. Quiere decir que se obtiene la misma ganancia con 2 que con 4. Por lo tanto, la respuesta sería sí, o verdadera en caso de que sea un marque con X de falso y verdadero. Entonces, lo que debo interpretar es que como me dan unidades, debo sustituirlo en la función correspondiente para obtener los valores de las imágenes que corresponden a las ganancias en el contexto de este problema. Entonces, todo problema tiene un contexto, por lo tanto, yo debo seguir el contexto y leer bien. Vamos a verlo un poquito más claro.
que sustituyo y veo que los dos valores son iguales, entonces las ganancias serían iguales en esos dos puntos. Muy bien. Ahora, otro ejercicio muy clásico de función cuadrática corresponde a las alturas. Se utiliza mucho en física. Un objeto lanzado desde el suelo con una altura en metros de ht menos 9,8 t al cuadrado, donde t es el tiempo, más 30 t. ¿Cuánto tiempo dura en vuelo el objeto? Entonces, como t es el tiempo, me están pidiendo por t cuánto dura en vuelo. Bueno, como es una cóncava hacia arriba, el objeto va a subir y luego va a bajar. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesito el tiempo de subida, que va a ser igual al de bajada. Entonces, este es el vértice, menos b entre 2 por a. Lo que hago es calcular el vértice, menos b entre 2 por a, o sea, menos 30 entre, que este es a, este es b, entre 2 por menos 9,8. Eso nos da, según la calculadora, sería 30 entre 2 por 19, de 2 por 9,8. Eso nos da 1,53. Ese sería el tiempo que tarda en subir de aquí a acá. Pero como me están pidiendo el tiempo de vuelo, entonces va a ser, como este es el eje de simetría, va a tardar lo mismo en subir que en bajar. Entonces, 1,53 más 1,53, eso nos va a dar 3,06. Ese sería el tiempo de vuelo. Ok. Este es un problema típico de función cuadrática. Ahora, últimamente han estado saliendo problemas que tienen que ver con la función cuadrática, pero más que nada con las ecuaciones cuadráticas, que es el que vamos a compartir hoy y vamos a ver cómo resolverlos. Entonces, pero antes, digamos, vamos a ver otro problema que tengo por acá, que dice, la ganancia en dólares GX se obtiene en una tienda de vender calculadoras a un precio de X dólares en unidad. Está dada por, y tenemos 1.500, perdón, 15.000, 15.000 menos 750 X al 2. Entonces, tenemos esto. Y dice, de acuerdo con la información, considere las siguientes proposiciones. Para que la tienda obtenga la máxima ganancia, debe venderlas a 10 dólares cada uno. Entonces, como dice la palabra máxima, automáticamente estamos hablando de el vértice. Entonces, menos b entre 2 por a. El x es el precio, entonces lo que ocupamos es el x. Entonces, solo está en esta fórmula. No nos están pidiendo la ganancia máxima. Entonces, buscamos quién es a, quién es b, quién es c. A es el que está a la par del x2. Vean que en este caso es menos 750. A veces es bueno ordenar la función para sacar los datos. Este es el A y este es el B. Entonces el A es menos 750
el B es 15.000 y el C, como no hay, sería 0. Entonces, menos B menos 15.000 entre menos 2 por menos 750. Eso nos va a dar menos 15.000 dividido por 1.500, menos 1.500. Y si no me equivoco, esto se va con esto y esto va a quedar en 10. Entonces, para que la tienda obtenga la máxima ganancia de calculadoras, ¿debe venderlas a 10? Pues sí, porque es el eje simetría que estamos calculando. Entonces, la primera es cierta. La segunda dice, si las calculadoras se venden a 6 y a 14, se obtiene la misma ganancia. Pues es cuestión de realizar la sustitución correspondiente en ambos casos. Esto lo hace la calculadora más rápido. Vamos aquí. 15.000 por 6 menos 750 por 6 por 6, 36. Ahí tenemos 63.000. Y en el segundo caso sería 14 por 14 y nos da, según la calculadora, 63.000. Como son iguales, entonces la segunda también es cierta. ¿Cuál de ellas son verdaderas? Pues sería en este caso ambas. Es un tipo de problemas donde me ponen dos y yo tengo que contestarla de acuerdo con la función cuadrática. Ok, entonces ya hemos visto los problemas teóricos que tienen que ver con el vértice y también con las intersecciones con Y, con X y cómo calcularlos. Y estos problemas que son más prácticos, que tienen que ver cuando habla de máximo y mínimo con el vértice, y si hablan de unidades o dependiendo del contexto, sería sustituirlo en la función original. Okay. Voy a compartir un par de ejercicios más para que vean que también pueden preguntarlo de manera distinta. Vamos a compartir. Okay. Aquí tenemos un ejercicio un poquito diferente a lo que se ha venido realizando. Este fue del 1 del 2019. Entonces lo que se hace es, se estampa una tela de figura con forma de rombo de 450 centímetros de superficie. Si la medida de la diagonal menor es 2 menos que la medida de la diagonal mayor, ¿cuántos centímetros mide la diagonal menor? Y este tipo de problemas se espera que las personas puedan resolverlo con una ecuación cuadrática y realizar todas las operaciones necesarias. Por eso nos dan la fórmula. Sin embargo, en un examen, posiblemente ya sea por nervios o por cualquier otra cosa, puede que no podamos calcularlo rápidamente. Entonces, una forma es hacerlo en forma intuitiva. Entonces, nos fijamos en la pregunta. ¿Cuántos centímetros mide la diagonal menor del estampado? Entonces, significa que todas las opciones nos dan la diagonal menor. Luego dice que la diagonal menor es 2 centímetros menos que la diagonal mayor. Entonces, la diagonal mayor significa 2 más que la menor, entonces más 2. ¿Qué significa esto? Que si aquí tengo 8, este es 10, aquí tengo 9, aquí es 11, aquí tengo 11, aquí tengo 13, y si aquí es 12, aquí tengo 14. Esto es en forma intuitiva. Tomarlas después, el examen, el problema al revés. Luego dice aquí,
El área es 40. ¿Cuál es el área? Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Entonces, 10 por 8 entre 2 me da 40. Ya la encontré. Esa sería. No sigo porque si no, 9 por 11 entre 2 ya no es 40. 11 por 13 entre 2 ya no es 40. Y menos 12 por 14 entre 2 no es 40. Esta es una forma intuitiva de hacer problemas de función cuadrática tomando las opciones. Ahora, ¿cómo debería hacerlo? De verdad, bueno, entonces debería usar la ecuación. Es decir, si la medida de la diagonal menor, que es 2 menos que la medida de la diagonal mayor, ¿cuántos centímetros mide la diagonal menor? Entonces, digamos, si x es la menor, x más 2 es la mayor, y eso me daría 40 al dividir por 2. Entonces, este 2 pasa a multiplicar, y x por x más 2 es igual a 80. Después hago la distributiva, igual a 0, y ya con esto puedo hacer la fórmula que necesito. En este caso sería 8 y 10, x y x, o metiéndolo en la calculadora en modo 5, 3, 1, 2 y menos 80. Y como este es más, y este es menos, este sería menos y este sería más. Sería x igual 8 y x igual menos 10. Encontrándola en forma algebraica. El problema de la forma algebraica es que tienen que acordarse de muchas cosas de noveno y de octavo para poder solucionar este tipo de problemas. Una recomendación es utilizarlo en forma intuitiva. ¿Qué es eso? Yendo de la respuesta hacia atrás hasta encontrar los datos que nos da el problema. Creo que nos da tiempo para un ejercicio más de función cuadrática. Esto ya los habíamos hecho la clase pasada. Sí. Vamos a compartir otro examen que anda por aquí. Un segundo. Aquí tengo eso. Muy bien. En este de aquí nos dicen, el área de un círculo aumenta en 4pi, se obtiene otro círculo de área 200pi. Entonces, ¿cuánto mide el radio del círculo original? Entonces, la pregunta, si lo hacemos en forma intuitiva, esto nos da radio. Y dice que hay que buscar el área del círculo. Y el área de un círculo es pi por r cuadrado. Entonces, calculando el área, va a ser 14 por 14 por pi, 25 por 25 por pi, 2 raíz de 51 por 2 raíz de 51 por pi, y 10 raíz de 2 por 10 raíz de 2 por pi. En la calculadora se hace, pero sin el pi, porque el pi les daría en decimales. Bueno, da igual. 14 por 14, creo que son 196. Vamos a ver. 14 por 14, correcto, son 196, sería el área original. 25 por 25 son 625. Esto sería 51 por 4, serían 204. Y 100 por 2 sería 200 pi. Pero dice que se le aumenta 4 pi, entonces más 4 pi
más 4pi más 4pi más 4pi y tiene que darnos 200. Al sumar esto, la única que nos da 200 es la primera. Entonces, esta sería la opción correcta. Esto es haciendo el problema de atrás hacia adelante utilizando las opciones que nos dan. Bueno, ¿cómo esperan ellos que uno lo haga? En caso de que podría uno hacerlo de esa manera, simplemente dice, si el área original r cuadrado por pi se le suman 4pi, eso me daría un nuevo círculo con área de 200pi. Entonces r cuadrado es igual a 200pi, voy despejando 4pi, r cuadrado pi, es igual a 196pi, quitando pi, va a quedar r cuadrado es igual a 196 y sacando raíz nos vamos a dar cuenta que es 14. Esta sería en forma algebraica, pero hay que tener en cuenta de que para poderlo hacer en forma algebraica debo interpretar el problema y saber montar la ecuación con el problema. Entonces tenemos ejercicios que tienen que ver con la función cuadrática y ejercicios que tienen que ver con ecuaciones, que es parte de lo mismo. Pero con los problemas de las ecuaciones yo tengo que saber montar las ecuaciones y poder despejar. Con los problemas de función cuadrática propiamente, posiblemente nos pidan vértices, entonces hay que estar preparado para los dos tipos de ejercicios. Creo que nos queda tiempo para uno más. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Voy a compartir. Entonces, así. Ok. En este caso, ya para terminar esta noche, nos piden, en la tabla A y B se presentan valores de las funciones f y g, tal como se muestra a continuación. Aquí nos dan una tabla y sabemos que el 1 está asociado con el 2 con el 8, el 3 con el 18, el 4 con el 32 y el 5 con el 50. Luego el 1 con 2, el 2 con 4, el 3 con 6, el 4 con 8 y el 5 con 10. Y vamos a las preguntas. El modelo que mejor adapta a la x y y en la tabla A es una función lineal. Habíamos dicho que si es una función lineal, los valores que están aquí abajo van a ir creciendo en forma constante. Entonces vamos a ver. Si a 8 le quito 2, para que el 2 se convierta en 8, yo tengo que sumarles 6. Pero para que el 8 se convierta en 18, yo tengo que sumarles 10. Para que el 18 se convierta en 32, yo tengo que sumarle 14. Y para que el 32 se convierta en 50, tengo que sumarle 18, si no me equivoco. Estos valores no son constantes, por lo tanto no es lineal. La primera sería falsa. La segunda dice, se adapta a una relación establecida a una cuadrática. Bueno, una cuadrática mínimo. El primer valor está elevado a la 2. 1 elevado a la 2 es 1. Podría ser, podría ser. 2 elevado a la 2 es 4. Podría ser. 3 elevado a la 2 es 9. Como que ya no calza. Vamos a probar si es lineal. Entonces, descarto que sea lineal. Del 2 al 4 hay 2. Del 4 al 6 hay 2. Del 6 al 8 hay 2. Y del 8 al 10 hay 2. Como todos estos son iguales, resulta que esta es lineal. Y al ser lineal,
Entonces, este de aquí es lineal. No puede ser cuadrática. Entonces, esta sería falsa y esta también. ¿Cuáles son verdaderas? Pues ninguna. Entonces, si nos dan problemas donde nos dan tablas, lo primero que debo descartar es que no sea lineal. Y para la siguiente clase vamos a ver dos funciones más que son la función exponencial y la función logarítmica, que son fáciles de descartar. Y en caso de eso, podría ser función raíz cuadrada o cuadrática. Pero digamos, lo primero que debo descartar en una tabla siempre va a ser la función lineal. Me fijo en la parte de abajo y si van sumándose con constantes, entonces es lineal. Ok, entonces hemos visto diferentes ejercicios de función cuadrática que se complementan con lo que vimos en la clase pasada. Algunos ejercicios requieren de práctica. Creo que esta semana les compartí en la guía unos cuantos ejercicios de función cuadrática, muy estándar. Revisen los ejemplos. Cualquier duda me las pueden mandar al WhatsApp, ya sea por el grupo o por privado, como deseen. No hay ningún problema. Entonces, la clase de hoy va a ser cortita porque el fuerte de la función cuadrática es la parte teórica que vimos en la clase pasada y solo vimos un repaso. Entonces, para la siguiente clase veríamos función cuadrática y función exponencial, que son las dos funciones, las últimas dos funciones, antes de ver la parte de problemas de función exponencial y logarítmica. Y después empezaríamos con los últimos dos temas, que son los últimos tres temas de estadística. Si nos queda tiempo ya para septiembre, entonces lo que hacemos es un repaso general de todos y les comparto unos exámenes y iremos haciéndolos en estas clases. Por hoy nada más. Muchísimas gracias por haber venido. Nos estaríamos comunicando por WhatsApp para compartirles el link y ahí en unos segundos en unos minutos les compartiría este video de de los problemas de función cuadrática. Nos vemos. Muchas gracias a todos por haber venido.